empezamos a grabar. Entonces, hoy tenemos, como empezamos hace casi ya 8 días, el gusto de presentar un destino sin igual, del cual ya saben todos que bastante enamorado estoy, ya 20 años por acá, por estas tierras españolas, y que hoy presentamos la segunda parte de España. Vamos a hacer varias entregas de esas presentaciones del país de España porque nos da para muchísimas más presentaciones, ¿no? Entonces, como comentábamos, España tiene 17 comunidades autónomas y tiene 2 ciudades autónomas. Hoy nos vamos a centrar en 2 comunidades concretamente porque estas 2 comunidades nos dan para muchísimo contenido. Una de ellas es Galicia y la otra es Castilla y León. Entonces, cuando estamos hablando de Galicia, vamos a hablar que Galicia está conformada por 4 provincias. La provincia de A Coruña, de Lugo, de Pontevedra y Ourense. Y cada una de estas provincias que conforman la comunidad autónoma de Galicia tiene como capital ciudades homónimas. O sea, La Coruña, la capital de La Coruña es La Coruña, de Lugo, Lugo, de Pontevedra, Pontevedra y de Ourense, Ourense. Pero la capital de toda la comunidad de Galicia es la ciudad de Santiago de Compostela. Y esta ciudad de Santiago de Compostela pertenece a la provincia de La Coruña. Entonces, Santiago de Compostela. Sabemos que evidentemente la ciudad más famosa y reconocida a nivel mundial. Es conocida inclusive por ser la culminación de la ruta de peregrinación del Camino de Santiago. Entonces, luego lo que comentábamos, vamos a hacer 2 entregas especiales del Camino de Santiago de Compostela. Pero entonces hoy vamos a hablar de una manera muy general, muy global de la ciudad de Santiago de Compostela. Y tengamos en cuenta que aquí es donde yacen los restos del apóstol Santiago. Se dice que estos se encuentran en la Catedral de Santiago de Compostela, que fue consagrada en el año de 1211. Y si lo que recuerdan cuando hablábamos del santuarios marianos, recuerdan que hablamos que el apóstol Santiago era uno de los 12 discípulos de Jesucristo, hermano de Juan, el evangelista, que era hijo de Zebedeo y de María Salomé, y que juntamente con Pedro y con Juan pertenecen al grupo de los 3 discípulos privilegiados y que fueron admitidos por Jesús en los momentos importantes de su vida, como en su agonía allá en el huerto de Getsemaní y en el acontecimiento de la transfiguración. Entonces, según los hechos de los apóstoles, Santiago fue el primer apóstol martirizado, degollado por orden de Herodes hacia el año 43 en Jerusalén. Entonces, la tradición relata que su cuerpo fue trasladado por mar hasta tierras gallegas, siendo enterrado en un bosque, donde hoy se levanta la Catedral de Santiago de Compostela. Entonces, tengamos en cuenta que esta catedral fue construida entre el año 1075 y 1211. Es una combinación de estilos arquitectónicos, barroco, románico y gótico. La grandeza y la belleza del exterior la podemos admirar, porque esta catedral está en plena plaza del Obradoiro, entre extasiados peregrinos que lloran. Cuando llegas allí a Santiago de Compostela, la verdad, y cuando llegas a esta catedral es magnífico ver todos aquellos peregrinos, creyentes y no creyentes, porque inclusive el camino de Santiago de Compostela, el camino de Santiago, lo hacen personas de verdad para tener como ese encuentro interior. Entonces, de verdad que es algo que para quien no lo haya hecho no lo va a entender, y para aquellos que lo hayamos vivido, lo hayamos pasado, de verdad que es algo magnífico, algo precioso, y que recomiendo. Esto sería uno de los viajes que cualquier persona de cualquier profesión religiosa debería hacer por lo menos una vez en su vida. No hacer todo el Camino de Santiago porque evidentemente es larguísimo el Camino de Santiago, pero sí por lo menos hacer unas cuantas etapas. Entonces siempre ese Camino de Santiago termina aquí, culmina aquí. Entonces, inclusive aquellos que tienen esa posibilidad de hacer ese camino o visitar la Catedral de Santiago de Compostela y visitar esta catedral, tras pasar bajo un pórtico que hay de gloria, se llama el pórtico de gloria, podremos admirar las capillas interiores. Están ornamentados los techos y las columnas, y si tenemos suerte podemos disfrutar en vivo y en directo
el vaivén del Gran Botafumeiro, además de una pequeña entrada que ahora voy a comentar al Museo Catedralicio, que está aquí en el interior de la catedral. Es una de las joyas que tenemos que ver aquí en Santiago cuando venimos. Entonces, normalmente no está incluida la entrada al Museo Catedralicio, pero de verdad que es interesante el poder adquirir la entrada. Entonces, cuando entramos, aquí podremos encontrar la historia y la espina dorsal de la ciudad. Contemplaremos obras de artes, tapices, pinturas, artesanías. Entonces, allí llegaremos a entender los orígenes de la catedral, que hablamos que data desde aquí, desde el apóstol Santiago, donde fue enterrado, que ahí fue donde se montó, y todo el entorno. Entonces, con esta entrada que adquirimos al Museo Catedralicio, también podremos visitar, por ejemplo, el coro medieval, el claustro, la biblioteca y los pisos superiores que nos van a dar la posibilidad de tener una vista estupenda de la ciudad de Santiago de Compostela. Otro de los sitios que deberíamos visitar es el convento de San Francisco. Y en este antiguo convento vivieron durante el siglo XVIII monjes franciscanos. Ojo, era un convento antes. Sin embargo, estos monjes franciscanos se trasladaron a unas dependencias pues, más modernas, ¿no? Entonces dejaron este antiguo convento y aquí se ha creado hoy en día es un hotel y es también un restaurante. Y este restaurante está decorado con ornamentos barrocos, neoclásicos y sirven de verdad sabrosas viandas, como dicen en Galicia. Entonces podremos aquí también venir a probar aquel famoso menú del peregrino, ¿no? Hecho con antiguos platos tradicionales de la época de auge del mismo convento. Y sin duda se trata de uno de los lugares más curiosos que podríamos visitar aquí en la ciudad de Santiago de Compostela. También, evidentemente, ir a la ciudad vieja, que está toda en torno, alrededor de la catedral, y por allí se extiende como una maraña de callejuelas que se encuentran entre las más bellas que ver en Santiago de Compostela. Entonces, como decimos nosotros, se vagamundea por ahí por entre las plazas escondidas, como la Plaza de Cervantes, encontramos bellas estatuas, fuentes, casas bajas, y en los bajos de esas mismas casas podemos encontrar restaurantes y cafeterías. Entonces es un lugar perfecto para tomarnos algo mientras que vemos, como se dice, ver pasar la vida y pasar por míticas calles como la calle de Franco o la de Vilar. La de Franco también es conocida como la calle de los Vinos. Entonces ahí sentimos una atmósfera de una ciudad legendaria, una ciudad peregrina. Por lo regular, es una ciudad en la cual se pasan en los itinerarios de santuarios marianos, donde pasamos casi siempre 2 noches. Lo ideal son 2 noches pasar en la ciudad de Santiago de Compostela, es de verdad lo más recomendable, pero es una ciudad que nos puede dar para muchísimo más, y ya entenderán por qué muchísimo más, por la cercanía a otras ciudades de Galicia. Otro de los sitios de interés para visitar es la Casa de la Cultura. Esta casa fue diseñada por Eisenman y es la Casa de la Cultura, es un gran montículo blanco que intenta emular las curvas y los promontorios de las colinas terrosas, ¿no? Una de la gran controversia que causó esto fue el alto coste de la construcción, pero la Casa de la Cultura de Santiago se encuentra entre los mejores lugares para visitar aquí en Santiago de Compostela, aunque solo sea para admirar su arquitectura. Sí, podemos coincidir porque aquí podemos visitar la biblioteca o hay siempre programas de exposiciones o están realizando siempre talleres o conciertos, entonces podremos coincidir con cualquier estancia nuestra aquí en la ciudad de Santiago de Compostela. Entonces, aquí estamos viendo de pronto Santiago de Compostela, una ciudad que por lo regular, normalmente, es más visitada por peregrinos o por temas religiosos, pero es una ciudad que nos da para bastante más. Entonces, luego de Santiago de Compostela, por ejemplo, podemos tener 2 opciones. Tener en cuenta que el recorrido desde Santiago de Compostela a cualquiera otra de las capitales está entre 1 hora, hora y media y máximo 2 horas. Entonces, podríamos hacer una pernoctación en la ciudad de Santiago de Compostela de unas 5 noches para poder conocer Pontevedra, Ourense o Lugo, o también directamente desplazarnos hasta hasta las otras ciudades para hacer pernoctación. Por ejemplo, si salimos de Santiago a Pontevedra, estamos a unos 60 kilómetros, a 1 hora aproximadamente de viaje, y estamos dentro del mismo Galicia, evidentemente. Pontevedra es una de las ciudades gallegas más desconocidas y también es una de las más bonitas para visitar.
a pesar de lo pequeña que es, ¿no? Entonces, podremos disfrutar Pontevedra y dedicarle un día completo. Tiene un agradable ambiente y que hará que intentemos conocerla tanto de día como de noche, con lo cual es una ciudad en la cual también se puede pernoctar. Inclusive, viniendo desde Santiago de Compostela, podemos hacer una excursión de día completo a Pontevedra y volver otra vez a Santiago de Compostela, o hacer noche en Pontevedra. Y de verdad que las ciudades, siempre lo he dicho, las ciudades de noche, de verdad que ganan muchísimo, cambian totalmente, ¿no? Entonces disfrutarla de noche es también algo magnífico. Y aquí, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, el puente del Burgo, o Ponte o Burgo, como dicen los gallegos, y tiene un origen romano, pero que se fue sustituido por otro medieval en el siglo XII, y por donde sigue el camino a Santiago. O sea, cuando hacemos el camino de peregrinación a Santiago, podemos pasar por aquí también por Pontevedra, y entonces sería el camino portugués para dirigirnos hacia Santiago de Compostela. Entonces no debemos dejar pasar la oportunidad de dar un paseo a orillas del río Lerés, que es el río que atraviesa este puente, y admirar los puentes, la cantidad de puentes que hay hasta llegar a Illa das Culturas, que es un parque escultórico que acoge unas 12 obras de artistas gallegos con granito como elemento común. Otro de los lugares para conocer en Pontevedra, la Plaza de la Leña, es una de las plazas más concurridas de la ciudad, donde podremos hacer una parada, disfrutar de una terraza, de la gastronomía local, y justo al lado de esta plaza podemos encontrar la iglesia de San Bartolomé, concebida en un principio como un conjunto de iglesias y colegio de jesuitas. Es uno de los pocos ejemplos que existen en Galicia del barroco italiano. Tiene una de planta rectangular y consta de 3 naves, de 3 tramos, más la capilla mayor, donde hay 2 sacristías. Es una fachada en la parte superior que figuran 2 torres laterales con campanarios, y la verdad que es una preciosidad de iglesia. También encontramos la Basílica de Santa María la Mayor, es el principal monumento religioso de la ciudad, es el más importante de toda la ciudad, y se trata de uno de los mejores ejemplos del gótico de Galicia, con trazas de estilo de Manuel Malenino portugués, y el templo consta de 3 naves con bóveda de crucería, y destaca por su altar mayor, que es del siglo XX, con una imagen de la Asunción, que está rodeada de ángeles y de apóstoles, y la Torre de las Campanas, que tiene una escalera con más de 100 escalones y que termina en un recinto museístico y un mirador con vistas al casco histórico y a la ría. Pero también allí podemos visitar la Plaza de España, y desde aquí parte la Alameda, un parque que une la zona histórica con la zona moderna de Pontevedra, además de las ruinas góticas del Santo Domingo. Encontramos también el ayuntamiento y el teatro principal. Y otra curiosidad de Pontevedra es la Casa de las Caras, que es una de las singularidades de Pontevedra, y es una gran cantidad de detalles curiosos que albergan los edificios, ¿no?, de su centro histórico. Y uno de los más conocidos por ese motivo es la Casa de las Caras, o Paso de Barbeito y Padrón, ¿no? Es un edificio del siglo XVIII que está situado en las zonas más concurridas de Pontevedra. Y aquí el detalle característico es que en esta casa da origen su nombre, Casa de las Caras, porque son 4 bustos renacentistas del siglo XVI que adornan su fachada. La fachada, en la parte superior, encontramos estos bustos. Aquí vemos uno de ellos, pero son 4 bustos que la hacen, ¿no? Y su significado es incierto, pero se cree que corresponde a la familia hidalga de Barbeiro y Padrón, que ostentó la primera propiedad del Paso, cuyo panteón se encuentra en la Basílica de Santa María. Y luego, ya una vez, la visita a Pontevedra. Entonces, lo que decía yo, podemos hacer, inclusive salimos de Pontevedra a Lugo, por ejemplo, y que estamos a unos 160 kilómetros. Son 2 horas de viaje, desde Lugo, desde Pontevedra hasta Lugo. O hacemos así, o si vamos de Pontevedra, solo de excursión de día completo, y regresamos a Santiago para dormir, y luego de Santiago para ir a Lugo, serían unos 100 kilómetros, 1 hora y 30 minutos. Con lo cual, por eso yo siempre recomiendo hacer la pernoctación mejor en cada una de las ciudades. Porque claro, el tiempo que vamos de Pontevedra a Santiago para luego ir a Lugo, pues evidentemente nos sale mejor, o como el cliente lo quiera. Hay clientes que prefieren hacer la pernoctación en una sola ciudad, o sea, tener una ciudad como satélite. Estamos aquí en Santiago de Compostela, directamente en nuestro hotel, ya estamos acomodados, y cada día
vamos a poder visitar Galicia y a sus 4 ciudades, inclusive podríamos ir a La Coruña, entonces podríamos ir a Pontevedra, otro día nos vamos a Orense, otro día nos vamos a Lugo y disfrutamos de estas ciudades. Pero supongamos que estamos saliendo de Pontevedra, entonces vamos a tardar un par de horas de viaje, espectacular, paisajísticamente es muy completo, es muy verde, muchísima naturaleza, es precioso, es precioso. Entonces aquí tardaremos un par de horas para llegar a la ciudad de Lugo. Y Lugo es una ciudad con historia que se remonta a la época romana. En esa ciudad vamos a encontrar diversos lugares de interés que vamos a ir disfrutando y conociendo. Por ejemplo, la Gran Muralla que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, Lugo combina realmente bien las típicas vidrieras gallegas con el pasado romano que la envuelve. Y uno hasta se siente que se traslada años atrás cuando empieza a recorrer esta hermosa ciudad. Y uno de los lugares, por ejemplo, que podemos ver y recomendable, el Museo Provincial. Este museo fue declarado bien de interés cultural en el año de 1962 y es un lugar donde recogen colecciones de una riqueza cultural e histórica incalculable para la cultura gallega y bueno, para la cultura de la humanidad, evidentemente. El edificio del museo sorprende, solamente sorprende por estar enclavado dentro de un antiguo convento. Y en el interior hay que destacar, por ejemplo, el claustro, que alberga una gran colección de piezas arqueológicas, relojes de sol, escultura y hasta tumbas se entremezclan en los laterales del claustro, con un patio central que alberga un gran árbol. Y todo esto rebosa un ambiente de verdad de mucha paz, de mucha tranquilidad que nos invita, inclusive es que se siente uno con el deseo de estar allí, de estar por esos corredores, de sentarse, de respirar como paz, como esa tranquilidad. Es un lugar de verdad muy, pero muy original. Y algo característico también en este museo es que tiene una representación de una cocina antigua gallega. Y entonces aquí vamos a encontrar los platos y vasos hechos de barro, ollas de bronce, sartenes y utensilios de hierro, ¿no? Entonces, el lugar es bastante real, es muy original y uno realmente consigue como trasladarse, como viajar en el tiempo, ¿verdad? Que es bastante llamativo y bastante curioso. Encontramos otro sitio, la Catedral de Lugo, que es una catedral que data del siglo XII y es de estilo románico. Es una de las catedrales románicas menos conocidas de toda España, puesto que la fachada es como bastante sencilla, ¿no? Aunque es imponente, ¿no? Pero el interior es lo que realmente sorprende gratamente en comparación con otras catedrales y inclusive más conocidas en España, pero sorprende muchísimo. Y la Catedral de Lugo se empezó a construir en el año 1129 y fue diseñada por Raimundo de Monforte y fue dedicada a Santa María en su advocación de la Virgen de los Ojos Grandes, ¿no? Una de las joyas más destacadas es el retablo mayor, obra de Cornelis de Holanda. Y aquí algo que me encanta y me fascina de esta ciudad es la muralla romana de Lugo. Lo que decía ahora, ¿no? Es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Es la única muralla que se conserva intacta totalmente en el mundo, es la única. Conserva todo su perímetro y tiene una longitud más o menos de unos 2.500 metros. Y a lo largo de ese recorrido podemos encontrarnos con 85 torres. Pero lo que más sorprende de esta muralla, lo más sorprendente es que la podemos recorrer por encima. O sea, podemos caminarla casi en su totalidad, no en su totalidad, pero casi en su totalidad la podemos recorrer por encima en un paseo de más de 2 kilómetros. Entonces, de verdad que es algo llamativo, es algo muy atractivo, es una muralla preciosa, preciosa y que se conserva. Del mundo es la única muralla que se conserva totalmente. Entonces, ya hemos hecho la visita a la ciudad de Lugo. Entonces, vuelve a contar, o salimos de Lugo hacia Orense, por ejemplo, si hacemos pernoctación en Lugo, entonces de Lugo a Orense hay unos 100 kilómetros, más o menos 1 hora y media de viaje. O si vamos a Lugo de excursión desde Santiago de Compostela, entonces luego para salir de Santiago de Compostela hacia Lugo, más o menos va a ser igual. Va a ser un poco menos desde Lugo a Orense, pero no es mucha la diferencia, con lo cual podríamos ir desde cualquiera de los dos, pero hagamos de cuenta que hemos dormido en Lugo y nos vamos para Orense. Entonces, Orense, lo que decíamos, capital de la provincia de Orense, y podemos decir de Orense que es conocida como la ciudad de oro y del agua.
Entonces, unas calles históricas, de verdad que allí los vinos, podemos degustar vinos, pasear por los bosques de pinos que están muy cercanos al emblemático Camino de Santiago. Tengamos en cuenta que el Camino de Santiago, hay muchas maneras de hacer el camino hacia Santiago, ¿no? Hacia Santiago de Compostela, el camino francés, el camino portugués, el camino español, evidentemente, y lo podemos hacer de muchísimas maneras, de lo cual vamos a hablar mucho más adelante. Pero de cualquiera de estas provincias, de cualquiera de estas ciudades o cualquier población que esté en cualquiera de estas provincias, podremos hacer sin ningún problema el camino de Santiago. Entonces, hay unos bosques muy cercanos y de ahí podemos retomar. Entonces, Orense es una ciudad pequeña, donde todo está cerca. En su centro histórico se concentra gran parte de los puntos principales que ven en Orense. Por ejemplo, la Plaza Mayor, que es el corazón de la ciudad, y aquí se encuentra el Ayuntamiento de Orense y hay un antiguo palacio episcopal. También en una callejuela con acceso a esa Plaza Mayor se encuentra, por ejemplo, que esta es la Plaza Mayor, se encuentra una iglesia, Santa María la Madre. Santa María la Madre, un lugar de emplazamiento de la antigua Catedral de Orense. La fachada de la iglesia de Santa María Eufemia es impresionante y es un lugar que está muy cerca de allí, saliendo por la Plaza Mayor. Entonces es un claro ejemplo barroco gallego. Es la segunda iglesia más grande de la ciudad. En el pasado esta iglesia antes era un antiguo colegio jesuita, hasta que fue reconvertido en la iglesia parroquial que hoy en día se conoce. Y es una pena de verdad que permanezca. He querido capturar estas fotografías porque es una pena que no se pueda apreciar por todos los edificios que la rodean. Entonces, lo bonito es que cuando vas callejeando y te la encuentras, pues impacta, ¿no? Pero la verdad que un estilo de esto sería digno y chévere poder verlo, inclusive desde más alejados, ¿no? Entonces no se puede deslumbrar como merece. Y entonces, siguiendo esta ruta, por ese mismo centro de la ciudad de Orense, podemos ver algunas de las plazas. Por ejemplo, la Plaza del Tigro es una de las plazas más bonitas de toda la ciudad. Antiguamente era un mercado de cerámica y de cereales. Entonces podemos ir a la Plaza del Tigro, del Trigo, o encontramos, por ejemplo, la Plaza de San Cosmede, ¿no? Es un lugar de emplazamiento durante la Edad Media, es una de las puertas de la ciudad. Encontramos también la Plaza do Ferro, es una de las plazas más concurridas de Orense, tanto por el comercio como por restaurantes, por todo lo que tienen, por ahora son bien bonitas. O la Plaza de la Magdalena, antiguamente era un cementerio, entonces chévere, está bien bonito. Entonces, entre el cruce del paseo de la calle Cardenal Quiroga, están los edificios con más encanto de Orense. Es un antiguo hotel que llama mucho la atención por los colores y por su mirador, y en sí por la estructura que tiene. En el casco viejo también vamos a encontrar las termas, ¿no? Entonces aquí encontramos, por ejemplo, las termas de Asburga o el mercado de abastos de Orense, lo podemos encontrar. Y aquí podemos encontrar la catedral de Orense, se llama Catedral de San Martín de Orense. Se encuentra ahí en el casco antiguo de la ciudad. Tiene un coste mínimo la entrada, creo que son 5 euros, y es el principal monumento de la ciudad. La visita a esta catedral engloba distintas áreas de la catedral entre sí, ¿no? Por ejemplo, el pórtico del paraíso, que es sencillamente espectacular, o la capilla del Santo Cristo, donde podemos destacar, por ejemplo, el retablo mayor y el tesoro de la catedral, el Museo Catedralicio. Entonces, una vez ya hemos terminado, por ejemplo, la visita de Orense, y hagamos de cuenta que estamos durmiendo en Santiago de Compostela o inclusive que estamos durmiendo en Orense, ya nos vamos a ir hacia la ciudad de León. Entonces salimos hacia León. Entonces, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si estamos más o menos a unos 300 kilómetros desde Santiago a León, son unas 3 horas y 30 minutos de viaje, con paradas y todo esto. O si hemos dormido en Orense, tendremos un recorrido también un poquito más corto, pero tampoco mucho. Calculemos más o menos que van a ser 3 horas de viaje, serían unos 30 minutos que nos ahorraríamos de viaje para ir ya a León. Aquí vamos a cambiar ya de comunidad. Aquí ya dejamos Galicia, ya hemos de alguna manera viajado por Galicia y ahora vamos a ir a otra de las comunidades que es Castilla y León. Y Castilla y León está conformada por 9 provincias, que son León, Palencia, Burgos, Segovia, Valladolid, Ávila, Salamanca, Zamora y Soria. Y hoy vamos a tocar probablemente 4 provincias.
de esta comunidad autónoma, pero esta comunidad te da para muchísimo más, evidentemente. Allá los amigos, el queso de Burgos, la morcilla de Burgos, o en Palencia, de verdad, también comer ese cochinillo, de verdad, o Valladolid, son zonas preciosas. Pero hoy nos vamos a centrar aquí en León, en Salamanca, en Ávila y Segovia, que de pronto son aquellas que han sido más explotadas a nivel turístico. Y decimos de León, y en León podemos encontrar directamente la catedral. Es uno de los íconos históricos más importantes de la ciudad, una de las catedrales más refinadas de España. Es un edificio gótico de estilo francés que fue construido en el siglo XIII sobre las ruinas de unos antiguos baños de origen romano. Entonces aquí vemos una imponente fachada que irrumpe sobre la Plaza de la Regla, así se llama la plaza donde está, y en ella los pórticos tallados, las vidrieras de color, el gran rosetón central y sus dos torres góticas. Por cierto, en el interior de la Catedral de León encontramos todo un espectáculo armónico. Los responsables de sus 125 vidrieras que inundan de luz a la catedral, algo que ha ganado el apodo de la Casa de la Luz. Entonces, la Catedral de León es sencillamente espectacular. Estuvimos en León en el mes de diciembre y de verdad que es sorprendente esta catedral ahí en toda la Plaza de la Regla. Y una de las visitas que tenemos que hacer, hay dos barrios muy conocidos, pero vamos, uno se llama el barrio húmedo y el otro se llama el barrio romántico, pero es prácticamente la misma característica. Y aquí vemos el barrio húmedo, está dentro del casco antiguo de León. Y aquí vamos a encontrar este barrio que es un barrio de tapas y de copas, es uno de los más famosos de España. Es un lugar que obliga, es de una obligada visita, en el que podemos disfrutar de León entre las callejuelas, estamos tapeando. El barrio húmedo está entre la calle Ancha, es una calle, es una de las más famosas de León, y la Rúa del Caño Vadillo y las cercas. Entonces, uno se va como de tapeo en esta zona, lo que hablábamos, por ejemplo, en Bilbao, de los Pinchos, uno se va así también de tapeo y termina cenado. Uno llega y pide una bebida e inmediatamente te están poniendo estas tapitas. Y de verdad que vas a cenar y quedas fantástico. O sea, sale uno bebidito y sale comidito, como digo yo. Entonces, el barrio húmedo es fantástico, ¿verdad? Es un ambientazo brutal, los bares muy bien preparados, la atención es magnífica y es de verdad digno de visitar. También podemos visitar el MUSAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y sorprende simplemente la particular y colorida fachada. Esto es un alarde de originalidad. En el interior podemos disfrutar de todo el mejor arte contemporáneo. Pues también podríamos hacer una visita al MUSAC. Otra de las visitas, la muralla de León. Es otro de los símbolos históricos que vamos a encontrar en esta ciudad. Sin duda las murallas romanas, que en la actualidad delimitan el casco antiguo, delimitan todo lo que es el casco antiguo, ¿no? Entonces, son de origen romano y con trazas medievales. Esta muralla fue declarada monumento histórico artístico y está considerada como una de las más antiguas que se conservan en España. Otro, el Palacio de los Guzmanes, en pleno centro de la ciudad. Aquí encontraremos uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad. Este palacio perteneció a una de las familias más poderosas e influyentes de la capital leonesa, los Guzmanes. Y la construcción se hizo sobre un antiguo palacio gótico mudéjar que pertenecía a la misma familia y está situado junto a la antigua muralla. Otros lugares, Casa Botines. Eso fue construido también por Gaudí. Recuerdan en la charla anterior que habíamos dicho que Gaudí hizo 3 obras fuera de Cataluña. Pues esta es la segunda. La primera, ¿se acuerdan cuando estuvimos nosotros por allá por Ribadesella? Que había hecho acá, pues perfecto. Y ahora aquí, Casa de Botines. Comúnmente se le conoce como Casa Botines. Este edificio es de estilo neogótico con influencias modernistas, las propias de Gaudí. Es una de las obras que este hombre construyó. Es declarado monumento histórico en 1969. Y en la actualidad es propiedad de Caja España y es habitada como la sede central. Caja de España es una caja con banco, como lo llamamos aquí. Aquí hay cajas y hay bancos, ¿no? Entonces Caja de España y es la sede central. Otro lugar es la Plaza Mayor, que está situada en pleno casco antiguo de la ciudad y dentro del barrio húmedo está la Plaza Mayor, del que ya hablamos. Aquí esto fue un mercado medieval y está situado a las afueras de la muralla y en ella también tuvieron lugar ejecuciones públicas
y también un ruedo taurino. Y ya podemos terminar aquí, por ejemplo, con San Isidoro, que es imprescindible que sepamos que aquí se celebran las primeras cortes democráticas del mundo, las primeras, las cortes de 1188, ¿ok? Entonces, aquí, entonces, León es la cuna del parlamentarismo, como ha sido reconocido oficialmente por la UNESCO. Y no que no se la dejen a los ingleses, eso no es de Gran Bretaña, sino de aquí, de León. Y aquí se celebraron en el claustro de San Isidoro, que conserva la puerta original por la que entró, dicen que entró el rey Alfonso IX y que era cuando era apenas un adolescente, ¿no? Y aquí en el Panteón de los Reyes, donde están enterrados los monarcas y las reinas de León, la segunda monarquía más antigua del mundo. Aquí encontramos, esto es una joya de arte románico y contiene un calendario de labores agrícolas que es único en el mundo. Y en el museo, algo súper interesante, algo de verdad que te deja totalmente admirado. En este museo podemos admirar el cáliz de Doña Urraca. Y ojo, una reciente teoría sostiene que este es el auténtico Santo Grial. El Santo Grial está en León, la reliquia más importante de la cristiandad. Lleva 1000 años en San Isidoro y tras de recorrer más de 5000 kilómetros en un arriesgado viaje. La copa de la que dicen que bebió Jesucristo en la última cena es una de las joyas del museo, donde siempre ha estado a la vista de toda la gente que entra por aquí. Y sin embargo ha pasado totalmente desapercibida como el cáliz de Doña Urraca. Y es un objeto admirado evidentemente por la cristiandad, por el valor que tiene para los católicos, que tiene para nosotros, pero es un objeto admirado también por sus gemas preciosas y por su espléndido trabajo de orfebrería. Entonces aquí podemos encontrar el Santo Grial. Y entonces esta teoría ya se ha hecho real, evidentemente que la tenemos aquí en España y está concretamente aquí en León, ¿no? Entonces, una vez terminando esto, vamos a salir de León y nos vamos para Salamanca. Entonces, por ejemplo, estamos a 200 kilómetros de Salamanca. Entonces, unas 2 horitas de viaje. Entonces, nos vamos rumbo para la ciudad de Salamanca. Estamos en la misma comunidad, en Castilla-La Mancha. Perdón, Castilla-León. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, la Plaza Mayor, que está situada en el corazón del centro histórico. Es una de las plazas más bonitas de España y es uno de los lugares que tiene más encanto. Es de estilo barroco, está construida entre el año 1729 y 1756. Y la plaza es como un cuadrilátero imperfecto, el que destacan los arcos de medio punto y los edificios históricos que la rodean, ¿no? Dentro y fuera de esa misma plaza, ¿no? Entonces, pues no podemos perder esas construcciones importantes como los pabellones Real, de San Martín, los Petineros, el ayuntamiento, que siempre los ayuntamientos en estas ciudades son imponentes en edificios históricos, y la centenaria cafetería Novelty, donde se reunían los grandes artistas de la ciudad. Pero también podemos entrar a la Universidad de Salamanca. Esta universidad fue fundada en el año 1218 por Alfonso IX y es la más antigua del mundo hispano, incluida evidentemente aquí, España, ¿no? Este histórico edificio tiene una preciosa fachada exterior, como podemos admirar. Es de estilo plateresco. Está llena de elementos decorativos y tallados en piedra. Entre lo que sorprende que hay una rana encima como una calavera, ¿no? Y dicen que todos los estudiantes, porque Salamanca es una ciudad universitaria, entonces que los estudiantes antes de un examen tienen que venir y mirar la rana si quieren ganar pues los exámenes. Si no, papá perdió, aprobó y repitió. Entonces hay que venir. Entonces unas tradiciones que tiene aquí este edificio, ¿no? También encontramos la catedral nueva. Ojo que aquí hay una historia muy interesante. La catedral nueva nos permite llegar desde dentro, por el interior, hasta catedral vieja. Y es un hecho muy insólito. Es una ciudad que tiene 2 catedrales y es producto de haber construido una catedral nueva entre los siglos XVI y XVIII que iba a sustituir a la vieja, pero que finalmente se decidió mantener en pie, la vieja. Entonces la catedral nueva está construida a un estilo gótico, gótico tardío, como dicen, ¿no? Y es la segunda más grande de España. Entonces impresiona por el campanario, tiene un campanario de unos 110 metros de altura, y por la fachada exterior, conocida como la Puerta de Ramos.
donde podemos ver numerosos elementos decorativos tallados en piedra, entre los que sorprende siempre una figura de un astronauta o un dragón con un helado. Entonces, dicen que el escultor quiso hacerle un guiño, ¿no?, a la ciudad con eso. Entonces, cuando entramos por el interior, vamos a ver numerosas capillas, entre las que destaca una capilla que llama la Capilla Mayor, además del coro y del altar mayor. Y desde el muro sur de esa catedral nueva, podemos acceder a la Catedral Vieja, otro de los lugares interesantísimos, bonitos y perfectos para ver aquí en la ciudad de Salamanca. Entonces es curioso ver dos catedrales y que la una está unida a la otra, evidentemente, y podemos entrar por cualquiera de ellas. Aquí encontramos, por ejemplo, la Casa de las Conchas. Es un palacio señorial que fue construido a finales del siglo XV y es otro de los edificios que sorprende. Es la fachada. Y al interior de este palacio se pueden apreciar una combinación de estilos gótico, renacentista y mudéjar. Y unas características de esta combinación de estilos son los más de 300 conchas. Si vemos como unas pelotitas y son unas conchas. Más de 300 conchas de la fachada que dan nombre a esta casa, la Casa de las Conchas. Y que según la leyenda, debajo de una de estas conchas se encuentran escondidas las joyas de los antiguos propietarios. Entonces mira a ver si empezamos a buscar, ¿no?, las riquezas o las joyas de esos antiguos propietarios. Otros lugares chéveres para ver es el Puente Mayor de Tormes. Es un antiguo puente romano construido a la segunda mitad del siglo I. Y este puente de piedra de más de 300 metros ha sido reconstruido y reparado a lo largo de los siglos por diferentes riadas del río Tormes e intentos de demolición. O sea, no lo han dejado caer ni por el berraco. Entonces, ahí lo mantienen, ahí mantienen pie. Entonces, de verdad que es precioso este puente. También podemos visitar el convento de San Esteban, que pertenece a la orden de los dominicos y fue construido entre el año 1524 y 1610. Y en el exterior lo que impresiona es por esa fachada que está decorada como al estilo plateresco, con abundante decoración tallada en piedra, en la que destaca el martirio de San Esteban. Y en su interior, el interior de este impresionante claustro de 2 niveles y la iglesia con varios rincones con encanto, como por ejemplo la sacristía, el coro, el retablo mayor y la escalera del soto. Entonces el convento de San Esteban, otro lugar chévere para poder venir a ver. La casa de Lis es como un palacete, un palacio, ¿no?, modernista. Está situado encima de la antigua muralla, justo encima de ella, y rodeaba antes la ciudad en la Edad Media. Este edificio fue construido en 1905. Tiene una fachada sur formada por 2 galerías de cristal y de hierro. Y su gran joya es en el interior. Podemos recorrer el Museo de Arte Nouveau y el Art Deco. Alberga una magnífica colección de muñecas de porcelana y un gran patio cubierto por una espectacular vidriera. Ahí lo vemos, ¿no?, ese patio y unas muñecas de porcelana preciosas. Entonces decimos que esta es la casa de Lis. Entonces supongamos, estamos durmiendo en Salamanca. Entonces hay un par de ciudades que podemos visitar después de salir de Salamanca y continuando en la provincia de Salamanca. O sea, continuamos todavía en Castilla y León y una de ellos es Ciudad Rodrigo. Está a una hora. ¿Y qué podemos ver aquí en Ciudad Rodrigo? Por ejemplo, chévere poder ver, Ciudad Rodrigo fue declarada conjunto histórico-artístico en el año 1944. Y, por ejemplo, algo que ver aquí, el ayuntamiento. Por ejemplo, esa fachada de ese ayuntamiento es espectacular. O el castillo de Enrique II, ¿no? Es el actual parador nacional. En algún momento, en alguna charla, comentábamos que los paradores son los establecimientos de hospedaje, ¿no? Como un hotel, evidentemente son hoteles, pero evidentemente son hoteles que están gestionados por el gobierno y también por una parte, por ejemplo, que están gestionados por ellos, y aquí se denominan paradores. Entonces aquí hay un actual parador nacional, es el parador del castillo de Enrique II, y es sencillamente precioso. Otro para visitar, la catedral, que fue construida en el siglo XII y es de estilo tardorrománico, ¿no? Posee suficientes trazas para ser considerada, como dicen, es que progótica, y se mandó a construir por el rey de Leones, Fernando II. Entonces, este conjunto pertenece al llamado Grupo de Salamanca
que junto con la Catedral Vieja de Salamanca y la Catedral de Zamora, y la Colegiata de Toro, se distinguen por un estilo único en el mundo. Entonces, aquí, por ejemplo, en las tres columnas, esto simboliza que durante la Reconquista se encontraron tres columnas, de la que debió ser un templo romano. Entonces fue de alta importancia, ya que permitía que los reinos cristianos se encontraran como un punto de apoyo para poder reconstruir su pasado hispano-romano. Entonces tiene mucho significado cuando se reconquistó nuevamente, después de que entraron, recuerdan cuando hablábamos, cuando por Marruecos nos fueron entrando aquí los compañeros, los árabes, entonces entraron en dominio, entonces hubo una reconquista. Y de esta reconquista, cuando estaban reconquistando nuevamente el mundo cristiano, pues fue de alta importancia encontrar estas tres columnas que hacían referencia a un templo romano. Y por eso están aquí, todavía se conservan y evidentemente aquí fue el inicio, como quien dice, ese punto de apoyo para con el pasado. Entonces, terminamos aquí en Ciudad Rodrigo y seguimos el paseo y nos vamos a ir para la Alberca, que queda unos 40 minutos. Por eso decía yo que es una excursión desde Salamanca, de un día completo. Entonces ya vamos a la Alberca. Y esta Alberca está enclavada en el corazón de la sierra denominada la Sierra de Francia, ¿no? Y es sin duda uno de los pueblos más representativos de España. Declarado también conjunto histórico-artístico en el año 1940. Por eso hacemos esta visita a estas dos ciudades. Es el primer pueblo de España en lograr esta mención junto con Ciudad Rodrigo. Y destaca por su entramado urbano, que está conservando como poco la arquitectura típica de la Sierra de Francia. Ojo, estamos hablando de la Sierra de Francia, pero ojo que estamos en España y estamos más cerca de Portugal que de Francia, ¿no? Por esa la denominación que tiene. Y además tiene muchísimas tradiciones centenarias que se han ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos visitar la plaza, que no podemos dejar de ver esta plaza y detenernos en ella. Tiene unas fachadas recorridas por dos series de balcones, con luz, ¿no?, de la cal y con sus soportales, que es sin duda el eje central de la Alberca. O inclusive la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asunción de María. Entonces, domina por su grandiosidad y el emplazamiento que tiene aquí en la villa. La iglesia actual está edificada sobre la otra anterior y parece que se da una generosidad entrecomillada de un ilustre albercano que dan para la Catedral de la Paz la posibilidad de ser edificada aquí, ¿no? Y el espacio interior se divide en tres naves abovedadas, un grandioso presbiterio y el altar mayor. Y también, por ejemplo, podemos visitar para el tema religioso que está muy, pero muy cerca del monasterio de las Batuecas, en pleno corazón del Parque Natural de las Batuecas. Sigue siendo Sierra de Francia, sigue perteneciendo al municipio de la Alberca, pero está hacia las afueras. Y encontramos este peculiar monasterio que pertenece a la Orden de los Carmelitas Descalzas, donde está rodeado por naturaleza. Es un lugar de verdad idílico, donde podemos desconectar totalmente. Entonces, ya volvemos, como quien dice, a Salamanca. Hacemos pernotación en Salamanca, nuevamente porque hicimos una excursión de día completo a Ciudad Rodrigo y a la Alberca. Volvemos a Salamanca y ya de Salamanca vamos a salir a Ávila. Y estamos a unos 100 kilómetros, a una hora de viaje de la ciudad de Ávila. Entonces, Ávila es declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Es conocida por las formidables murallas medievales que la rodean todo el casco histórico medieval. Dentro de las murallas perfectamente conservadas, el tiempo parece de verdad haberse detenido. Y es que en el interior de Ávila conserva un rico pasado que nos llevará a conocer palacios renacentistas, edificios medievales, iglesias románicas, dentro y fuera de la muralla. Entonces aquí encontramos que después de la reconquista de la cristiana de Ávila, había un señor Raimundo de Borgoña, mandó a construir a finales del siglo XIX una imponente línea de murallas para defender la ciudad de posibles ataques, y aquí la vemos, la podemos apreciar. Y alrededor de ese perímetro amurallado se levantaron 88 torres y 9 puertas de acceso. Y entre las puertas más espectaculares encontramos la puerta de San Vicente y puerta del Alcázar, ¿no? Entre estas dos puertas está el ábside de la catedral, conocido como el Ciborro, que se integra con la muralla como una torre más. Ese es el Ciborro de la catedral.
que lo encontramos aquí. La Catedral de Ávila es pionera en muchos aspectos. Es la primera que introdujo el estilo gótico en la construcción, siendo la catedral gótica más antigua de España. También es la primera catedral española en formar parte del listado de Patrimonio de la Humanidad. Además, como decíamos antes, la catedral está integrada a la muralla de la ciudad, con lo que la convierte en un edificio único. De hecho, su robusta estructura exterior se asemeja a la de una fortaleza. También encontramos, por ejemplo, la Plaza del Mercado Chico. Es la plaza mayor de Ávila y aquí se encuentra situada en Intramuros, en el corazón de la ciudad. Recibe este nombre porque aquí tenía lugar el mercado. Entonces, la plaza es totalmente peatonal y está presidida por el ayuntamiento. El ayuntamiento es como la alcaldía, el ayuntamiento de Ávila, y enfrente la iglesia de San Juan Bautista. Entonces, de verdad que es chévere el poder verlo. Entonces, si salimos de este recinto amurallado por una puerta que se llama la Puerta del Alcázar, vamos a poder visitar la Plaza de Santa Teresa de Jesús, también conocida como la Plaza del Mercado Grande, ya que aquí tradicionalmente se celebraba el mayor mercado de la ciudad, aquí. Y entonces en esta misma plaza se sitúa también la iglesia de San Pedro. Es un bello templo románico que data del siglo XII. Y ya nos vamos fuera de las murallas de esta ciudad y más allá de la Puerta de San Vicente, encontramos la Basílica de San Vicente. Es la iglesia más importante de Ávila después de la catedral. La iglesia románica se encuentra en un lugar donde se cree pues que San Vicente fue martirizado en el año 300 después de Cristo. Gran parte de esta iglesia fue construida a principios del siglo XII, incluyendo la parte de la nave, los ábsides, los transeptos, y el resto del edificio se completó en el siglo XIV. Dicen que la puerta sur data del siglo XII y presenta excepcionales relieves románicos que representan la historia o de la Anunciación. Entonces, ya estamos aquí en Ávila, ya terminamos Ávila. Inclusive, para algunos, tener en cuenta que una visita a Ávila la podemos visitar y estamos hablando de Ávila y vamos a hablar ahora de Segovia también, pero son dos ciudades que inclusive se pueden visitar desde la ciudad de Madrid. Desde la ciudad de Madrid, estando haciendo pernoctación en Madrid, podemos ir directamente a las ciudades de Ávila y de Segovia. Pero como ahora estamos en Castilla y León, pues entonces vamos a salir ya de aquí de Ávila y nos vamos a ir para la ciudad de Segovia. Estamos a unos 100 kilómetros, a 1 hora de viaje, nos vamos y vamos a Segovia. Y Segovia es patrimonio de la humanidad. Ojo, patrimonio de la humanidad. Es una ciudad que enamora a primera vista. Tiene un fantástico casco antiguo que nos va a trasladar a la época medieval. Además de visitar las joyas arquitectónicas como el acueducto, la catedral o el alcázar, merece la pena subir a las antiguas murallas que rodean la ciudad, ¿no? Entonces, Segovia es una ciudad que de verdad no nos va a dejar, no nos va a sorprender, nos va a gustar, nos va a enamorar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en Segovia? ¿O qué es lo que usualmente vamos a ver a Segovia que es obligado? Hay 3 cosas obligadas para ver. Una es el acueducto romano, que fue construido en el siglo II y está magníficamente conservado. Es una de las maravillas de aquí este acueducto. Llevaba el agua a la ciudad desde un manantial situado a 17 kilómetros. Entonces, impresiona por esos más de 28 metros de altura, tiene como 167 arcos de la parte que se encuentra en la plaza esa plaza se llama la Plaza del Azohuejo, ¿no? Además de las vistas que se obtienen desde esta plaza. Entonces, tenemos que subir hasta la mitad de la cuesta de San Juan para disfrutar de una perspectiva todavía mejor, de uno de los grandes monumentos que tenemos que ver en España. De verdad que es sorprendente cómo llevaban el agua a este acueducto y lo llevaban por, ¿cómo se llama eso? Dios mío, se me da la palabra, no me acuerdo. Bueno, se me va la palabra, por gravedad, ¿no? Se va yendo el agua. Entonces es magnífico ver cómo ese recorrido del agua a 17 kilómetros y construyeron esta obra para poder llevarlo. Entonces es uno de los grandes monumentos que verá aquí en Segovia. Y otro de los grandes, el Alcázar. Ese es un castillo, eso es de cuento de hadas. Entonces, tiene todos sus orígenes en la época romana. Ha sido restaurado, ampliado y tal por diferentes monarcas españoles a lo largo de los siglos. Desde su construcción allá en la Edad Media, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a las arcas, al Alcázar, lo primero que nos va a llamar la atención es esa bonita torre. Se llama la Torre del Homenaje, que está situada en el centro.
y está flanqueada por 4 torreones. Está flanqueada totalmente por los 4 torreones para después cruzar un puente de piedra para salvar el foso que rodea todo el castillo, para llegar al interior, donde podemos recorrer 12 salas de esas palaciegas perfectamente decoradas como el diario de la época. Se dice, si vemos esa torre, nos vamos a recordar a Disney, ¿no? Entonces, Disney se inspiró en esta torre para hacer esos castillos. Cuando vemos Mickey Mouse y vemos lo de Disney, se inspiró en este Alcázar. Aquí fue donde se inspiraron. Entonces, para que lo sepan que esto sirvió de inspiración para aquel creador de Disney, ¿no? Otro, el tridente, como digo yo, de Segovia, la catedral conocida, esta es conocida como la Dama de las Catedrales y está situada en la Plaza Mayor. Entonces, aquí completamos el triunvirato de monumentos que tenemos que visitar en Segovia. Los más imprescindibles son esos 3, el acueducto, el Alcázar y esta catedral. Y es enorme, esta iglesia enorme de estilo gótico, que fue construida entre los siglos XVI y XVIII, impresiona por una torre que tiene 88 metros de altura y numerosos pináculos. Además, de por ser tan elegante ese interior, en el que no nos podemos perder. Las 160 impresionantes vidrieras, los tapices realizados en los talleres de Bruselas, el claustro, la sala capitular, la capilla mayor y el altar con excelente retablo. Entonces, de verdad que esta catedral, aquí completaríamos una visita, pero sigamos en Segovia, que da para más. Aquí encontramos la Puerta de San Andrés. Es como recorrer un trozo de la antigua muralla que rodea la ciudad. Entonces ahí subimos por una escalera que está situada en una puerta que se llama la Puerta de San Andrés, que es esta. Y entonces de esta muralla alcanza unos 9 metros de altura y se conservan 3 puertas de acceso a la ciudad. Una es la de Santiago, la otra de la San Cebrián y esta, la de San Andrés. Y siendo esta la que mejor se conserva, con una torre cuadrada, otra poligonal. Entonces, aquí podemos entrar. Nosotros, aquí para entrar, para pasar por allí, podemos pedir un código gratuito en la oficina de turismo, que está muy cerquita de allí esta puerta, y podemos subir a lo alto de la muralla y recorrer un pequeño tramo con excelentes vistas del casco antiguo y del Alcázar. O sea, vamos a la oficina de turismo, pedimos un código, ustedes pueden acceder a lo alto, es gratuito, totalmente gratuito, y podemos hacerlo. Otro lugar es la plaza de Medina del Campo. Entonces, después de disfrutar de todas estas vistas de la sierra y una gran parte de la ciudad, desde el mirador de Caneja, podemos subir por la calle San Juan Bravo. Y ahí pasamos por delante de una casa muy original, que es la Casa de los Picos, hasta llegar a esta bonita plaza del campo. Entonces, esa plaza está rodeada por importantes edificios históricos, como por ejemplo la iglesia de San Martín, que es de un origen mozárabe, de estilo románico, o el torreón de Lozoya y varias casonas renacentistas del siglo XVI. Y entonces, entre esta plaza y la catedral se encuentran varios restaurantes recomendados para comer el gran y conocido cochinillo asado. Es el plato estrella de esta ciudad. Entonces, entre esta plaza y la catedral, ahí encontramos ya para pegarnos una buena comelona. Pero también podemos visitar, por ejemplo, el barrio judío o la antigua judería. Aquí residió una gran comunidad hebrea desde el siglo XII hasta la expulsión ordenada por los reyes católicos allá en el año 1492. Cuando fueron a conquistar América, estaban también expulsando de aquí a los judíos. Y en la actualidad eso se ha convertido en uno de los rincones con más encantos que podemos visitar en Segovia. El poder pasear por estas calles, como la calle de la Judería Vieja, está rodeada de bonitos edificios, entre construcciones que conservan de aquella época. Se encuentra, por ejemplo, la antigua Sinagoga Mayor, que se convirtió en una iglesia después de la expulsión de los judíos. Aquí también la encontramos. O también bajando por una calle muy bonita que se llama la calle de los Desamparados. Podemos llegar a la Casa Museo de Antonio Machado, que allá en el año de 1919 el poeta, Antonio Machado, un poeta, es el poeta uno de los poetas de la generación del 98 de aquí de España. Entonces ese hombre llegó aquí a la ciudad para ocupar una cátedra, o sea, iba a ser profesor en un instituto y se instaló en una habitación de esta casa, que fue una antigua pensión, para después abandonar la ciudad en 1932 cuando se fue al exilio por la Segunda República, ¿no? Se fue al exilio, se exilió en Francia y con el paso de los años, pues esta casa pasó a convertirse en un recuerdo permanente del paso por la ciudad de este célebre poeta.
¿no? Entonces, al mantener intacta su antigua habitación, es una opción para seguir la huella que dejó el poeta en la ciudad. Este hombre murió en el año 1939 en una población francesa, Corrigieux, me parece que se llama. Entonces, bueno, aquí ya terminamos una visita en, en la ciudad de Segovia y hablemos de la comidita. Entonces, muy típico de la castellano-leonesa, el chuletón. La calidad de las carnes está muy valorada. Consiguió una identificación geográfica protegida y es procedente del buey, de la vaca o la ternera. Entonces se prepara generalmente asándolo, hacer un asadito así a la parrilla. O en Burgos, que ahorita hablamos de Burgos, el queso de Burgos, pero también es muy conocida la morcilla de Burgos, que puede sonar muy típico, pero es inconcebible hablar de Burgos y no mencionar la morcilla. Es elaborada como la elaboramos en Latinoamérica, igual con sangre de cerdo, cebolla, arroz. Es un vitivo más típico de esta provincia, ¿no? El hornazo es una delicia para el paladar. Es una especie como de empanada rellena de lomo, jamón o chorizo, entre otros. Y eso es uno de los productos típicos de Salamanca, aunque puede compararse en cualquier época del año. Y si pensamos en un plato típico, una delicia para el paladar, Segovia. Y podemos estar hablando, nos viene a la cabeza el famoso cochinillo. Entonces, de verdad que aquí, si estamos a dieta, aquí nos vamos a saltar, porque es la berraquera. Y también podríamos hablar de los torreznos, que es una mezcla como de tocino, de piel, como cuando la piel cuando hacemos, a ver, aquí se llama la panceta, la piel como del cerdo, ¿no es cierto? Entonces, se fríe, se frita, pero se tuesta bastante bien. Y el resultado es el torrezno. Entonces, el torrezno es otra de las características, o es muy típico de esta zona de España. Entonces, como digo yo, compañeros, esta historia continuará porque vamos a seguir con España, vamos a seguir muchísimo más con todo esto. Y hasta aquí la presentación de hoy, donde hemos presentado dos comunidades que también nos pueden dar juego para muchísimo más, pues nos tendríamos que alargar mucho más. Entonces, dos comunidades que fueron Galicia y Castilla y León.